La última semana. Una serie de estudios bíblicos sobre la vida de Jesús en los últimos 8 días de su ministerio. Conducido por el pastor Joel Puello. Presentamos La última semana. Bienvenidos a su programa La Última Semana. Continuamos con esta serie de estudios bíblicos donde explicamos los episodios ocurridos durante la última semana del ministerio de Cristo en la tierra. Hoy lunes vamos a hablar de los juicios que el Señor hizo sobre la nación judía cuando maldijo la higuera estéril y cuando purificó el templo en Jerusalén. Como recordarán, ayer dijimos que el Señor Jesucristo viajó desde Nazaret acompañado por una multitud para venir a la fiesta judía de la Pascua. Jesús se hospedó en casa de María, Marta y Lázaro en la aldea de Betania a 3 kilómetros de Jerusalén. Y todos los días realizaba este viaje caminando hasta entrar en Jerusalén al templo a enseñar y a dar muchas lecciones prácticas que queremos explicar en esta semana que muchos llaman Semana Santa. Ayer vimos cómo Cristo entró como rey a Jerusalén montado sobre un burrito. Vamos a explicar los episodios ocurridos durante el día lunes. Jesucristo viene desde Betania a Jerusalén acompañado por sus discípulos. Y cuando llega a Jerusalén entra al templo, el lugar que representa la vida espiritual de la nación judía. El templo, el centro de la religión judía. Cuando Jesús llega a este lugar, encuentra que hay un mercado donde hay cambistas de dinero y vendedores de animales para el sacrificio. Esto era en realidad un beneficio que podían disfrutar los visitantes que venían a Jerusalén desde otros países a celebrar la Pascua. Judíos que vivían en el extranjero no podían traer dinero de esos países para depositarlos como ofrendas en el templo. Así que se hacía un gran negocio cobrando tarifas bastante elevadas a las personas que cambiaban el dinero. Cuando Jesús llegó al templo encontró este gran negocio y los historiadores nos dicen que el sumo sacerdote Anás y sus hijos administraban este lucrativo negocio. Cuando Jesús entró al templo, tomó un látigo y empezó a azotar la gente y a volcar las mesas de los cambistas y a soltar los animales que habían allí de venta. Se vendían ovejas para ser sacrificadas el día de la Pascua, se vendían palomas para las ofrendas de paz y otras transacciones comerciales. Jesucristo se paró en medio del templo y dijo: mi casa de oración será llamada y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesucristo está citando Isaías capítulo 56 y también está citando el libro de Jeremías. Cuando en Isaías dice: mi casa de oración será llamada, Jesús al decir estas palabras está diciendo que Él es Dios porque Él llama a la casa su casa. Está llamando al templo su casa y mi casa debe ser casa de oración. El lugar que había sido convertido en casa de mercado era el lugar llamado el atrio de los gentiles. Era un lugar para que los no judíos pudieran acercarse al templo y escuchar la palabra de Dios. Pero los judíos habían tomado el lugar de los gentiles y lo habían convertido en un mercado. Y así impedían que los gentiles se acercaran a Dios. Esto es una muestra de la vida espiritual interna de la nación de Israel. La nación de Israel tenía hipocresía. Ellos habían olvidado los mandamientos del Señor y tenían una formación religiosa, una formalidad religiosa, muchas ceremonias, muchas fiestas, pero todo era vacío y sin sentido. No estaban agradando a Dios de ninguna manera. Cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio, en San Juan capítulo 2 se nos dice que Él purificó el templo la primera vez.
Pero 3 años después, el templo otra vez estaba lleno de pecados y de actividades prohibidas que no eran de naturaleza espiritual. Jesús purifica una vez más el templo, indicando que la nación judía necesita ser purificada, que necesita cambiar esa actividad religiosa que tienen y que solamente muestran, y tienen que cambiar su corazón para ser verdaderamente adoradores de Dios. Más tarde, cuando Jesús sale del templo, va de camino y regreso a Betania con sus discípulos y ve una higuera llena de hojas, muy frondosa. En la Biblia, la higuera es un árbol que representa también la nación judía. Y este es un árbol que se caracteriza por echar primero el fruto y luego las hojas. Pero esta planta tenía hojas y no tenía fruto, y el Señor maldijo la higuera. Nunca más comerá de ti fruto. Y la higuera se secó. El Señor estaba dando una lección a la nación judía, representada por la higuera. Es un árbol, el pueblo de Israel, la nación judía, con mucha actividad religiosa, pero poca vida espiritual. Esta higuera representa la vida externa del pueblo judío. Espiritualmente, a lo interno, están llenos de pecados y necesitan ser purificados. A lo externo, espiritualmente, están llenos de actividades religiosas, pero no tienen fruto. Y el Señor así está mostrando la hipocresía de la nación judía. Los judíos decían ser hijos de Abraham y estar basados en la ley de Moisés. Sin embargo, el Señor les decía, si ustedes son hijos de Abraham, entonces deberían alegrarse porque Abraham vio mi día. Y Abraham tenía fe en las promesas de Dios, de que un día de su descendencia vendría bendición para todas las naciones. Y también Moisés escribió acerca de Cristo, profeta os levantará de entre vuestros hermanos como a mí, y ese profeta era el Señor Jesucristo. Pero los judíos no entendían las escrituras. Hoy en día hay mucha actividad religiosa, pero hay mucha hipocresía. Hay muchas personas que se están lucrando, están haciendo negocios con las actividades religiosas, con el cristianismo. Muchas personas pidiendo dinero, incluso por programas de televisión, y haciendo que las personas paguen, incluso porque las personas oren. Para usted recibir bendición, mande una ofrenda, y le venden objetos y cobran por estas cosas. También se hace de las iglesias y de los templos casas de mercados. Dice el escritor y pastor John MacArthur que pronto veremos que las entradas de las iglesias se va a vender palomitas de maíz y refrescos, porque ya muchos templos se están convirtiendo en salas de teatros. Hay que tener cuidado de no tener una hipocresía a lo externo, teniendo el templo convertido en casa de ladrones, cueva de ladrones. Tanto en Isaías como Jeremías el Señor está allí reclamando la incredulidad de Israel y de los líderes religiosos, y el Señor utiliza las mismas palabras para decir, mi casa, casa de oración será llamada, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. El Señor estaba corrigiendo a los líderes de ese tiempo por el pecado y por el comercio que tenían en su casa. Sustituir el templo, sustituir el símbolo espiritual de la nación en un comercio y evitar que los gentiles pudieran acercarse a la palabra. Una higuera llena de hojas, pero no fruto, es lo que se experimenta también en el día de hoy. Hay muchas personas que realizan actividades religiosas y aparentan ser verdaderos creyentes, pero no tienen ningún fruto. Es necesario que haya una limpieza en el corazón. Es necesario que luego de esa limpieza, usted como creyente dé fruto de que usted verdaderamente tiene una comunión con Dios. Ojalá que durante esta semana usted pueda encontrar al Señor Jesucristo y conocerle. Vemos en estas actitudes que el Señor no solamente es amor, sino que Él también es justo y que Él es celoso
y que Él va a reclamar y corregir a cada uno cuando no se comporte correctamente. Que el Señor le bendiga mucho en este día. ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió, con espinas coronado fue el Señor, y con cada paso dio el desprecio de la gente que amó. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, su huella dejó en Jerusalén. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. En tus manos, comiendo mi espíritu. Es verdad, este hombre era un hombre justo.